Hola, bienvenidos a esta breve presentación de Galaxis. Vamos a presentar este desarrollo. Se trata del primer suplemento endomicrobiano del mundo. Es una herramienta de alto valor tecnológico, pero que para que pueda ser utilizado de manera adecuada es importante que revisemos cuestiones muy básicas que tienen que ver con su aplicación. En primera instancia, vamos a revisar un poquito lo que es la fisiología digestiva y metabólica, de modo tal de que sepamos en qué lugar Galaxy nos puede ayudar en ese sentido. También, por otro lado, lo que vamos a hacer es recordar un poco cuál es el rol fisiológico que se adjudica la hembra bovina. ¿Sí? Nuestro motivo de estudio debe ser esa vaca lechera que esencialmente tiene como destino metabólico en la preservación de especie, quedar preñada, gestar, parir, pero después le hemos generado un desafío metabólico muy grande en la lactancia. Bien, en la preservación de esa lactancia es donde realmente tiene un requerimiento energético muy grande y es donde nosotros necesitamos apoyarla. Finalmente, también tenemos que recordar que ese metabolismo ruminal muy importante, porque nosotros en realidad le damos de comer al rumen y después el rumen le da de comer al rumiante. El rumen esencialmente lo que hace es procesar el alimento. El modo de procesarlo es manteniendo una flora que va a procesarlo, va a digerirlo, y los productos de desecho de esa digestión son los que permiten nutrir al rumiante. En este sentido, Galaxis aporta dos microorganismos. Uno de ellos es el DARI20, que nos va a brindar la ventaja de producir más cantidad de ácidos grasos volátiles, especialmente aquellos de cadena par. En términos generales, los alimentos producen tres tipos de ácidos grasos volátiles al ser procesados, al ser metabolizados. Son de 2, 3 o 4 carbonos. Se trata de acético, propiónico o butírico. DARI20 tiene la particularidad de generar esencialmente butirato, o sea 4 carbonos, y acetato de 2, o sea ácidos grasos de cadena par. Mientras que el DARI21 tiene la capacidad de aumentar la digestión de la fibra. Ahora vamos a ver cómo ayudan cada uno de esos aspectos a la nutrición animal. Con respecto a cómo funciona entonces el rumen y a rescatar aquellos de que hay que darle de comer al rumen para que el rumen le dé de comer al animal, es que tenemos que tener en cuenta que entre el 60 y el 100% del alimento que damos es digerido, es metabolizado a nivel ruminal. ¿Y de qué depende que sea 60 o sea 100%? Esencialmente depende de la solubilidad. O sea, si un alimento es soluble, por ejemplo, es un forraje tierno, que acostumbramos a decir que tiene alta digestibilidad, o se trata de un grano, pero si al grano ayudamos, por ejemplo, con que sea un grano húmedo, o lo partimos, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es aumentar la solubilidad. Eso quiere decir que cuando incorporamos ese alimento en un ambiente líquido, ese alimento se disuelve en el líquido, entonces las bacterias toman contacto rápidamente con el alimento y lo pueden digerir con mucha rapidez. Entonces el tiempo de permanencia de ese nutriente en el rumen alcanza para una digestión del 100%. Cuando vemos que un hidrato de carbono se digiere en menos de un 100%, es porque salimos de una fuente soluble y lo estamos insolubilizando. Utilizamos una fuente que no es tan soluble. Tanto con un hidrato de carbono, lo mismo con la proteína. ¿Cuál es el ejemplo más práctico de esto? El forraje. El forraje, cuando deja de ser un forraje muy tierno y de tener contenido celular soluble en agua y empieza a tener pared celular, o sea, empieza a tener fibra, en ese caso esta fibra no es soluble en agua. Al no ser soluble en agua, es necesario procesarla. Para eso el rumiante la come, en primera instancia la mastica, la traga, sin masticarlo demasiado lo traga. Por eso el pasto inicialmente, con la masticación inicial, termina cayendo en el estrato superior del rumen, que tiene bastante, incluso entra con aire. No puede ser atacado por las bacterias. Las bacterias están en alta concentración en el estrato líquido, en el fondo del rumen. Entonces,
ese alimento tiene que ser procesado, va a ser rumiado, eso le va a romper el tamaño de la fibra, le va a achicar el tamaño, lo va a aumentar más en consecuencia de todo este proceso, y eso va a hacer que el tamaño sea menor, el peso específico mayor, y en consecuencia la fibra va a ingresar en el estrato líquido del rumen. En ese estrato líquido, que es donde gobiernan los hongos y las bacterias, ahí existe posibilidad de que estos microorganismos digieran la fibra. Ahora, tienen entre 48 y 72 horas para lograrlo. Si no lo hacen, esa fibra sin digerir va a pasar al intestino, y acá no existe ningún tipo de proceso digestivo que pueda digerirla. En consecuencia, directamente la estamos perdiendo y está yendo a materia fecal. Lo que estoy diciendo entonces es que estos animales que seleccionamos por la capacidad de consumir fibra solo disponen de 48 a 72 horas para hacerlo. Y en consecuencia nosotros, aportando con Galaxis un microorganismo como el DARI21 que aumenta la capacidad de digestión de la fibra, estamos logrando producir más cantidad de energía con el mismo alimento. Eso es muy importante. Piensen en todas las patologías como la acidosis ruminal generada por dar de comer más. En este caso daríamos de comer lo mismo, pero lo que hacemos es aumentar la capacidad de procesamiento de la flora. Estamos fortaleciendo a la flora ruminal. Este ataque tanto de la fibra como de los hidratos de carbono que no son estructurales, o sea que son solubles, entrarían dentro de lo que es el metabolismo energético ruminal. Ojo que también a nivel ruminal, y en este sentido cuando se pierde un poco de digestibilidad de proteínas, tenemos que tener en cuenta que el metabolismo proteico dentro del rumen también es muy complejo. ¿Por qué una proteína es degradada en el 60% y no en el 100%? Normalmente por lo mismo que ocurre por la fibra, porque está metida adentro de la fibra. ¿Y qué pasa con el resto del metabolismo proteico ruminal? Algo muy importante para entender es que la proteína que le damos al rumiante entra en el ambiente ruminal, los microorganismos la degradan y después la vuelven a resintetizar. En consecuencia, lo que aportamos como proteína dietaria termina siendo proteína microbiana. Cuanto más microorganismos tengamos, cuanto más flora bacteriana tengamos, entonces mayor cantidad de proteína bacteriana se va a formar, y la fracción de proteína que pase al intestino será mayor, y en consecuencia la incorporación de aminoácidos por digestión y absorción intestinal también será mayor. En consecuencia, cuando nosotros decimos que estamos biopotenciando el rumen, o sea, estamos aumentando la capacidad de procesamiento y de digestión ruminal, estamos diciendo que a un mismo alimento le estamos sacando más cantidad de energía, más cantidad de ácidos grasos volátiles, con el caso de Galaxis en particular, más cantidad de acetato y de butirato. Pero además estamos produciendo más cantidad de proteínas que están ingresando entonces a partir de o a través de la digestión intestinal de la fracción bacteriana que está pasando al intestino. Lo que debemos estudiar a continuación es qué destino metabólico tienen estos nutrientes, tanto los ácidos grasos volátiles como los aminoácidos. Bien, cuando los nutrientes entonces son absorbidos y pasan del aparato digestivo al interior del rumiante, tienen que empezar a seguir las vías metabólicas que van a permitir sostener entonces las funciones fisiológicas del animal. Desde el punto de vista energético, lo que estaba ingresando, dijimos, son ácidos grasos volátiles. Se trata de tres: acético y butírico, con 2 o 4 carbonos, que son los que estamos estimulando con Galaxy, y el propiónico, que tiene 3 carbonos. De ellos tienen un destino metabólico distinto, y de ellos solamente el propionato, que tiene 3 carbonos, es el único a partir del cual se puede sintetizar glucosa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué remarco esto? Porque la glucosa es el gran nutriente que buscan tejidos vitales para el organismo.
Glucosa es lo único que sabe utilizar el sistema nervioso central para mantener viva a la vaca. También es glucosa lo que toma la placenta para sostener su función. Y como todos sabemos, es importante la glucosa para que ingrese a la glándula mamaria, forme lactosa y a partir de ella, entonces, por arrastre osmótico, sintetice leche y forme leche. En consecuencia, el objetivo energético del animal es resintetizar glucosa, esa glucosa que nosotros incorporamos por el alimento y que es convertida en ácidos grasos volátiles. Bueno, con el ácido graso volátil de cadena impar con 3 carbonos, ese va a servir para resintetizar glucosa. ¿Qué podemos entonces nosotros aportar con Galaxy cuando decimos estamos logrando más producción de acético o de butírico? Lo que tenemos que tener en cuenta para simplificar las cosas es que el butirato, ese ácido butírico que tiene 4 carbonos, adentro se divide en 2, o sea, va a generar 2 acetatos. En consecuencia es prácticamente lo mismo hablar de acetato o de butirato. El butirato va a dividirse y cada acetato va a tener la posibilidad de ingresar adentro de la mitocondria a alimentar el ciclo de Krebs, y eso implica que va a alimentar la principal fuente energética de todas las células del organismo. O sea, cuando nosotros vemos que se absorbe acetato o se absorbe butirato, lo que estamos viendo es que cualquier célula del organismo puede dividir el butirato y cada acetato meterlo a Krebs para producir una gran cantidad de energía. Esto es muy importante porque si nosotros estamos logrando que la vaca se sostenga metabólicamente, energéticamente, con este acetato que ayudamos a producir con una mejor digestión ruminal, estamos ahorrando propionato que será redirigido a la glándula mamaria para aumentar la producción lechera. Esto explica un poco por qué los primeros trabajos con Galaxy explicaban que aumentaba la producción lechera. Esa sería la vía metabólica. Lo que es muy importante también entender es que la generación de glucosa también se ve favorecida porque al aumentar el desarrollo bacteriano a nivel ruminal, en ese ecosistema bacteriano que funciona más, que tiene más cantidad de microorganismos, más actividad metabólica, esa actividad metabólica también sintetiza una cantidad extra de vitaminas que son muy importantes, que van a contribuir con la defensa antioxidante del animal, y una de ellas en particular, la B12, va a servir precisamente para facilitar el ingreso de propionato en la formación, en la vía metabólica que lleva a la formación de glucosa. Entonces, indirectamente también estamos ayudando en este sentido a la regeneración de glucosa. Por otro lado, otro aspecto muy importante que está ocurriendo al biopotenciar el rumen es que dijimos que hay un mayor aporte de proteínas a nivel intestinal. Pues bien, cuando esas proteínas son degradadas a nivel intestinal y se absorben los aminoácidos, hay que tener en cuenta que esos aminoácidos son vitales para la supervivencia del animal porque son los que están sosteniendo el sistema inmune. Si nosotros no ahorráramos glucosa, no ahorráramos propionato y no tuviéramos suficiente producción de glucosa, entonces la vaca optaría por generar glucosa a partir de aminoácidos. ¿Se entiende? O sea que es muy importante entonces generación de glucosa a partir de propionato, porque de ese modo estamos evitando que a esa vía catabólica entren los aminoácidos. Al no hacerlo, esos aminoácidos quedan disponibles para ser utilizados por la hembrita para fortalecer sobre todo su sistema inmune. Lo que está ocurriendo entonces en definitiva es que nosotros estamos biopotenciando el rumen y el efecto metabólico que está ocurriendo es que hay una redistribución energética que permite sostener la producción lechera en base a una redistribución energética hacia glucosa, mientras que el sistema inmune está siendo favorecido por la redistribución de aminoácidos hacia este sistema. Y lo que debemos finalmente comprender
es que si una hembrita siente entonces que produce la cantidad de leche que quiere y se está logrando mantener sana como para asegurarse que mañana también va a producir esa leche, en consecuencia posiblemente se anime desde el punto de vista fisiológico a reiniciar su ciclo de vida de preservación de especie, volviendo a quedar preñada. Por eso en esas condiciones de bienestar es donde la hembrita vuelve a ciclar y así entonces se reinicia todo el ciclo. En definitiva, lo que estamos diciendo es que esa preservación de especie que depende de ese ciclo biológico solo se puede lograr si hay un adecuado equilibrio energético. En este caso podemos decir que es energético proteico. Todas estas funciones son las que se ven favorecidas con la implementación de Galaxis y un poco resumiendo todo lo que vimos hasta acá, podemos decir entonces que nosotros con esta tecnología lo que hacemos es favorecer ese gran procesador del alimento que es el rumen. Y sigue siendo una gran verdad aquello de le damos de comer al rumen para que el rumen le dé de comer a la vaca. Por otro lado, entonces, habíamos dicho que la digestión, la mayor digestión de nutrientes que estamos logrando con este producto permite producir más cantidad de ácidos grasos volátiles, de los cuales al ser absorbidos permiten entonces aportar energía al metabolismo celular y preservar propionato, a partir del cual se forma glucosa y más litros de leche. Pero a su vez estamos aumentando el aporte de aminoácidos al individuo y a su vez estamos ahorrando aminoácidos que no van a parar a glucosa. En consecuencia reforzamos el sistema inmune y a partir de ello puede reaparecer la función reproductiva, que es la que es tan difícil de recuperar en la vaca lechera de alta producción. En definitiva, entonces, debemos tratar de comprender, aunque esto sea un poco simplista, que esa vaca lechera no es más que una ecónoma que recibe la mayor cantidad de monedas energéticas posibles, energético-proteicas posibles de la digestión ruminal y que la utilizará en esas tres alcancías. ¿Está bien? Lo va a meter en producción de leche, o sea, en alimento para su hijo, lo va a meter en inmunidad y algunas posiblemente también en reproducción. En definitiva, todo esto está siendo gobernado por su instinto materno. Muchas gracias por su atención y espero que esta breve presentación haya servido para un mejor uso de esta herramienta tecnológica que es Galaxis, el primer suplemento endomicrobiano del mundo.